Importante también hablar un poco de la fisiopatología de la sepsis, ¿correcto? Esta actualización se caracteriza básicamente porque hay tres componentes en la patogenia de la sepsis. Uno es que se activan los mecanismos inflamatorios, ¿correcto? Y antiinflamatorios. ¿Y cómo es esto? Veamos. Lo primero es que se expresan a las células presentadoras de antígenos, se les presenta los productos microbianos, ¿no? Que son los PAM, los patrones moleculares asociados a patógenos. Uno que debes recordar importante son los lipopolisacáridos, que están en las bacterias gram negativas, ¿no? Otros son las endotoxinas o las exotoxinas de las bacterias, ¿ya? Pero en los gram negativos, un patrón molecular asociado a patógeno importante son los lipopolisacáridos que están en las membranas de los gram negativos. Entonces, cuando una célula se le presenta estos patrones moleculares, ¿qué es lo que se hace? Se activa el mecanismo inflamatorio, se estimula la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. Y estos neutrófilos, monocitos activados, empiezan a producir citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las más importantes? Interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Acuérdate de estos tres, porque estos son los que también producen fiebre, son los agentes pirógenos, son los que producen vasodilatación, entonces producen los efectos sistémicos de la sepsis, ¿ya? Tres citoquinas inflamatorias importantes, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, ¿correcto? Muy bien, y así entonces se activa este mecanismo inflamatorio que va a generar efectos sistémicos, que va a generar vasodilatación. Pero también, así como se produce inflamación, se activan mecanismos contrainflamatorios o antiinflamatorios. Y ahí debes recordarte de la interleuquina 10, que es un mediador antiinflamatorio, o también del factor de crecimiento transformante tipo beta, ¿correcto? Factor de crecimiento transformante tipo beta, o también el estímulo parasimpático a través del vago, porque la acetilcolina tiene, que es neurotransmisor típico del parasimpático, un efecto antiinflamatorio, ¿correcto? Entonces, ese es el primer mecanismo que ustedes deben entender. Mecanismo de inflamación y contrainflamación. Todo esto desgasta nuestro sistema inmune, produciendo también un estado de inmunodepresión, con lo cual aparecen las infecciones oportunistas. ¿Cuál es el segundo mecanismo importante en la sepsis? La lesión y activación endotelial. La lesión y activación endotelial va a producir esto, ¿no? Aumento de la permeabilidad vascular, con lo cual compromete más la insuficiencia circulatoria, porque el volumen está saliendo hacia el intersticio. Y también lo que va a generar la activación endotelial es que se va a formar el tercer componente importante en la sepsis, que es un estado procoagulante. El estado de sepsis genera la activación de factores de coagulación, como el factor tisular, pero también se activa el mecanismo antifibrinolítico, lo cual va a dar más factor procoagulante, ¿no? Porque estamos, en este caso, activando al activador de la plasmina. Entonces, se activan los mecanismos antifibrinolíticos, se activan factores de coagulación. ¿Cuál es el resultado final? Un estado procoagulante. ¿Y eso a qué lleva? A una coagulación intravascular diseminada, lo cual va a generar más isquemia y por lo tanto más disfunción orgánica, ¿correcto? Entonces, en resumen, recuérdense, doctores, inflamación, contrainflamación, lesión y activación endotelial y estado procoagulante. Son los tres mecanismos o tres vías por los cuales se van a explicar todos los componentes de un estado de sepsis. También es importante hablar de la anafilaxia, que les han preguntado. La anafilaxia es un estado de reacción alérgica severa, ¿correcto? Reacción alérgica severa. Inicio súbito, donde hay compromiso mucocutáneo. Puede haber, ¿no es cierto?, en este caso edema, urticaria, etc. Más disfunción orgánica. Entonces,
La definición de anafilaxia es que hay tu componente mucocutáneo más disfunción orgánica, lo cual se establece por disnea, lo cual se establece por hipotensión, lo cual se establece por síncope, por incontinencia urinaria debido a la relajación de los esfínteres. Entonces, cuando tenemos un compromiso mucocutáneo alérgico asociado a disfunción orgánica, estamos hablando de una anafilaxia que generalmente se produce por una reacción de hipersensibilidad tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, mediada por mastocitos, mediada por basófilos. Recuerden que la causa más frecuente de anafilaxia en el caso de los adultos puede producirse por fármacos, sulfas, penicilinas, sustancias de contraste. Generan una reacción alérgica severa, ¿no? Y te lo van a poner así como caso clínico. En el caso de los niños, recuerden la ingestión alimentaria, la ingesta de alimentos, maní, etcétera, que van a generar una reacción alérgica severa. O también la picadura de insectos, ¿no? De insectos, ya como algo complementario, ¿no? Picadura de insectos, de abejas, que pueden desencadenar también una reacción alérgica severa, como es la anafilaxia. Y lo que siempre ha sido pregunta de examen, ¿cuál es el tratamiento de elección de la anafilaxia? El tratamiento inmediato, el tratamiento de elección es la adrenalina. La adrenalina o epinefrina es el tratamiento inmediato de elección de la anafilaxia. La podemos brindar por vía subcutánea, que es la forma más sencilla, pero la de elección es la vía intramuscular. Esa es la vía de elección, ¿no? Que se da como viene la ampolla en una dilución de 1 en 1000, 1 en 1000. Si ya utilizamos la vía endovenosa, tenemos que diluirla en cloruro de sodio, en una dilución de 1 sobre 10.000. Vean la diferencia, ¿correcto? Ya está. ¿Cuál es la dosis? La dosis es en adultos 0.3 a 0.5 miligramos y en lactantes 0.01 miligramo por kilo de peso. Como les había comentado, la vía de elección es la vía intramuscular, es la vía de elección, pero la más rápida, la fácil es la subcutánea y cuando no hay respuesta a estas vías, utilizamos la vía endovenosa, la cual debes diluir en la ampollita. Y acuérdate la dosis, ¿ah? En el adulto promedio 0.4 miligramos, que es casi la mitad de la ampollita. Y en lactante 0.01 miligramo por kilo de peso. Importante también recordar el shock hemorrágico según la ATLS. El shock hemorrágico está dentro del shock hipovolémico, ¿verdad? Por el politraumatismo. Entonces, hay una clasificación del ATLS que es importante recordarla porque ha sido pregunta de examen, en 4 grados. El grado 1 es cuando pierde menos del 15% de la volemia. Acá el paciente tiene todo normal, la frecuencia, la presión están normal. En el grado 2 ya empezamos a ver cierto grado de alteración, porque acá ya se pierde el 15 a 30% de la volemia y el paciente empieza a tener taquicardia, empieza a tener, ¿no?, ciertas alteraciones en la frecuencia respiratoria, la diuresis cae un poquito, pero el dato característico es la taquicardia. Pero ya el grado 3, que es cuando se pierde más del 30%, ahí ya entramos a un cuadro de shock, porque al perder más del 30% de la volemia, ya hay un shock hipovolémico. Entonces va a haber taquicardia más hipotensión. Entonces en el 1 todo está normal, en el 2 taquicardia, en el 3 taquicardia más hipotensión, ¿correcto? Taquipneico, la diuresis disminuye y acá también el dato característico que les han preguntado en el examen, el sensorio ya se altera. Lo que al inicio estaba un paciente un poco agitado, acá ya el paciente está confuso, ¿correcto? Confuso. Y en el grado 4, recordemos pues que ya se pierde más del 40% de la volemia, paciente muy taquicárdico, muy hipotenso, con una baja diuresis o una diuresis reactiva, y la alteración del sensorio, miren, que es lo característico para diferenciarlo del grado 3, porque tanto en el grado 3 como el 4 tenemos taquicardia con hipotensión. Taquicardia con hipotensión. Pero ¿cómo lo diferencio? Con el sensorio. Confuso en el grado 3, letárgico en coma
en el grado 4, ¿correcto? Entonces tengan en cuenta esa diferencia. Un parámetro importante que nos va a ayudar para evaluar un shock hipovolémico es el índice de shock. En obstetricia calculamos el índice de shock en la hemorragia postparto, que es frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica, cuyo valor normal es de 0.4 a 0.7. Un valor más de 0.9 ya nos dice que el paciente está descompensado, ¿no? ¿Y por qué aumenta este valor? Porque en el shock vamos a ver esto, pues. Aumento de la frecuencia cardíaca que está en el numerador y disminución de la presión arterial sistólica que está en el denominador. Entonces, si el numerador aumenta y el denominador disminuye, el índice de shock aumenta. Y ese ya es un estado de inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Muy bien. Pregunta de examen, ¿cuál es la triada mortal del shock hemorrágico? La triada mortal del shock hemorrágico es la hipotermia, doctores, la coagulopatía y la acidosis metabólica. Es la triada mortal del shock hemorrágico. En el caso del shock cardiogénico, la actualización viene a ser con la clasificación por estadios. Son 5 estadios en el caso del shock cardiogénico. Comenzamos con el estadio A, que es el paciente que está en riesgo de shock cardiogénico. Por lo tanto, en el examen físico todo va a estar normal, al igual que en los biomarcadores, etc. Todo normal. Lo que pasa es que el estadio A es el paciente que está en riesgo de hacer shock cardiogénico. Por ejemplo, un paciente que sufrió un infarto, que sufrió un ACV, etc. Es el paciente en riesgo. Por eso todo está normal. El B ya es el estado de pre-shock, porque acá ya vamos a tener a un paciente que tiene hipotensión. Miren su presión arterial sistólica, miren su presión arterial media. Ya está hipotenso, ya está taquicárdico. Ese es un paciente en estadio B. Hipotensión, taquicardia. Pero no hay hipoperfusión, porque el lactato está normal, el índice cardíaco, recuerden, índice cardíaco es gasto cardíaco sobre superficie corporal total. Su valor normal es más de 2.2. Nos evalúa la hipoperfusión. Entonces, si está más de 2.2, está bien. Si está menos de 2.2, es hipoperfusión. Entonces, acá no hay dato de hipoperfusión. Esa es la característica. Y justamente en el estadio C, que es el shock clásico, ya vamos a ver hipotensión, taquicardia, pero con hipoperfusión. Mira tu índice cardíaco, ha bajado. Mira tu lactato, tu creatinina. Entonces acá ya hay datos de hipoperfusión. Tu piel está fría, ¿correcto? La diuresis está baja. Entonces esa es la característica. El A es el riesgo, el B es el hipotenso taquicárdico, pero que no tiene hipoperfusión. El C se agrega la hipoperfusión. Lactato elevado, índice cardíaco bajo. Luego tenemos el D, que es el estadio C, pero que se va agravando, que se va deteriorando, ¿correcto? Se va deteriorando, se aumenta más el lactato, hay falla renal, hay disfunción hepática, etcétera, ¿ya? Y, por lo tanto, requiere mecanismos de soporte circulatorio, requiere vasopresores, requiere sustancias vasoactivas, requiere un soporte circulatorio temporal, ¿correcto? Entonces es un paciente que se va deteriorando, se va agravando y tenemos que implementar las medidas vasopresoras, circulatorias, etcétera, ¿correcto? Y el extremo ya es el paciente que entra en paro cardíaco. El E es el paciente que entra en paro cardíaco o que necesita, ¿no?, lo que viene a ser asistencia extracorpórea, oxigenación extracorpórea. Este paciente ya es el refractario, ¿no?, porque simplemente no ha respondido y el paciente entra en paro cardíaco o necesita una oxigenación extracorpórea que se conoce con el nombre de ECMO, ¿no? ECMO. Ya no ha respondido a los vasopresores, no ha respondido al soporte circulatorio como tal. Entonces el paciente entra en paro cardíaco o necesita oxigenación por membrana extracorpórea. Ese ya es el estadio E o extremo. ¿Estamos? Acuérdense los 5 estadios entonces.
Y el shock obstructivo, doctores, que básicamente tenemos como causa al taponamiento cardíaco, ¿correcto? El taponamiento cardíaco, recuerden, agudo, más de 250 mililitros, crónico, más de 2 litros. Tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto?, que también genera shock obstructivo. Y miren la diferencia en el ecocardiograma. El dato característico del taponamiento es esto: colapso de cavidades derechas. La aurícula derecha, el ventrículo derecho están colapsados. Y en el caso del tromboembolismo pulmonar, en el ecocardiograma vemos el signo de la D en el ventrículo izquierdo, signo de la D. Y el neumotórax a tensión, vemos ahí el colapso pulmonar y cómo se está desviando la tráquea de la línea media, ¿verdad? De la línea media. Entonces, acuérdate que estas son causas típicas del shock obstructivo que rápidamente hay que resolverlas porque si no, el paciente puede morir. Y finalmente, el manejo. Como todo cuadro de emergencia, el ABCD, vía aérea, ventilación, circulación, hay que ver el diagnóstico y evitar la hipotermia, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que debemos alcanzar en un paciente en shock? Que la presión arterial media esté más de 65, que la presión capilar pulmonar esté normal, de 15 a 18, un índice cardíaco más de 2.2, que nos evalúa una buena perfusión, una hemoglobina más de 10, una buena diuresis, ¿no?, más de 0.5, reversión de la alteración del sensorio, el aclaramiento del lactato también, ¿no? Estos son los objetivos que debemos conseguir cuando manejamos un paciente en estado de shock, ¿correcto? También aplica para un cuadro de sepsis como tal, ¿no? Son los parámetros que debemos conseguir.